No hay nada más doloroso que tener aflicciones y no tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy en este mensaje aprenderemos acerca de poder experimentar situaciones difíciles, aflicciones, tristeza, pero también poder confiar en Dios. Desarrollaremos 3 puntos en este mensaje. El primero, hablando de la aflicción. El segundo, los dones que Dios nos ha dado. Y el tercer punto, el cumplimiento de la voluntad de Dios, de las promesas de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y luego tendremos una conclusión. Acompáñame a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos da de reunirnos en su nombre. Ponemos en sus manos nuestros corazones, nuestras vidas, aún en tiempos de aflicciones. Permítanos servirle, Señor, poniendo a su disposición las habilidades, los talentos, los dones que usted nos ha dado. Y permítanos confiar en usted, Señor, porque usted es alguien que cumple sus promesas, es alguien que en medio de cualquier situación se manifiesta a favor de su pueblo. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Le ruego, Señor, que bendiga a nuestras familias y le ruego también que pueda transformar corazones de quienes desean conocerlo a usted de una manera profunda. Ponemos en sus manos, Señor, nuestras vidas, como nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y, Señor, gracias por estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como te decía, vamos a aprender 3 cosas y vamos a estar enfocados en el capítulo 40 de Génesis. Esa parte donde José, después de haber sido vendido a los ismaelitas por sus hermanos, luego de ser vendido a Potifar y luego de ser enviado a la cárcel, pasa por un tiempo donde definitivamente vemos el trabajo de Dios aún en esa adversidad que estaba viviendo José. No sé cómo está tu vida hoy, si tienes alguna aflicción, alguna adversidad, y quiero decirte que nada ni nadie detenga el servicio que puedes darle a Dios. Una vida sirviendo a Dios siempre va a ser una vida bendecida, enfocada, y una vida que será útil en las manos de Dios. Por lo contrario, alguien que no está sirviendo a Dios, sirviendo con sus dones y talentos, lo que va a hacer es más bien ver tantas cosas adversas en su vida y hundirse y hasta deprimirse por estas circunstancias. Comenzamos con el primer punto, que se llama aflicción. Dice: tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos 2 oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. En estos 3 primeros versículos vemos varias cosas. En primer lugar, que José seguía en la cárcel, que José había sido llevado injustamente, pero no vemos a un José quejándose ni diciendo por qué me pasó esto o por qué no es diferente, ni tampoco nos muestra un José renegando de Dios, sino un José firme y confiado en Dios. Pero dice que aquí 2 personajes fueron enviados a la cárcel, el copero y el panadero. En el versículo 2 habla que ellos eran jefes de panaderos y jefes de coperos. Y algo que sucedió es que el faraón se había enojado con ellos. Según se entiende, una de las posibles razones por las que el faraón se enojó con ellos es que posiblemente querían matar al faraón. ¿Y cómo lo podrían hacer? Envenenándolo. Acordémonos que el panadero hacía el pan, los manjares, ¿verdad? Para el faraón, y el copero pues le servía el vino de su mano al faraón. Entonces bien podrían los 2 haber matado al faraón envenenándolo. Y los mandó a la cárcel, esa misma cárcel donde estaba José. Pero detrás de todo esto vemos a Dios también trabajando. Aquí estaba José sirviendo a Dios, sirviendo en la cárcel, no estaba ocioso. Y de la misma manera nosotros en el reino de Dios, Dios nos ha llamado a su pueblo no solo para sanarnos, perdonarnos, curarnos de nuestras tristezas, de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, sino también nos ha traído para que podamos predicar las buenas noticias de salvación. Mi pregunta es: ¿has predicado las buenas noticias de salvación? ¿Le has hablado a alguien de Dios, a alguien de Cristo? Porque estoy seguro que personas se acercarán contigo, se acercarán a comentarte lo que están viviendo, lo que están pasando,
porque hay personas que también viven aflicción con una diferencia entre tú y yo, no tienen la presencia de Dios. Y continuando aquí, en el versículo del 6 al 8, dice: a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Bueno, en los versículos anteriores, tanto el copero como el panadero tuvieron los dos un sueño. Y José, cuando los vio preocupados, afligidos, tristes. Y algo que me llama la atención de este mensaje es que José se acerca a ellos a preguntarles: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Es como también decir: oye, ¿cómo estás? Te veo triste, te veo preocupado, te veo que estás pasando por un momento tal vez no tan grato para ti. Y es que esa es una de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas como cristianos: interesarnos por las personas. No solamente hundirnos por los problemas que pueden estar afectándonos, sino también teniendo la actitud. Y ellos le comentaron que ellos habían tenido un sueño, y aquí vemos a José levantando en alto el nombre de Dios, diciendo que acaso no es Dios quien da la interpretación. Sus convicciones estaban firmes. Nosotros somos el pueblo de Dios y nuestras convicciones deben de estar firmes, porque vendrán tantas ideas que tratarán de movernos y sacudirnos. Hoy estamos viviendo el posmodernismo, donde la verdad es relativa, donde no hay verdad absoluta, en donde si alguien quiere ser cristiano está bien, si no quiere ser cristiano está bien, si alguien está hundido en pecado está bien, si alguien no está hundido en pecado está bien. Esas son sus verdades, así es como el mundo. Inclusive nuestra doctrina es una doctrina sana. Inclusive vendrán doctrinas tratándonos de decir: mira, esta es la doctrina correcta, esta es la doctrina. Creo que muchas veces vamos a ser decepcionados y defraudados por estas ideas que vienen a nuestras vidas, por estas corrientes. Y aquí estaban dos personas en aflicción, pero con una gran diferencia con José. Ellos no estaban confiando en Dios, no estaban confiando en sus principios, no estaban confiando en lo que Dios significaba para ellos, estaban alejados de Dios. Así que la idea es que podamos confiar en Dios y mantener y sostener las convicciones que la palabra de Dios nos ha dado en medio de la adversidad. Aquí José estaba levantando en alto el nombre de Dios, aún en ese tiempo de aflicción, pero mostró preocupación por estas personas. Y luego, en el punto número 2, hablando de confiar en Dios, vamos a hablar de los dones, talentos y habilidades, porque tiene que ver con este mensaje. En el versículo 12 al 13, entonces José dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. En los versículos anteriores, José le pregunta a cada uno de ellos que le cuente su sueño. El copero le cuenta el sueño, y en el versículo 12 José le da una interpretación positiva, diciendo que el faraón lo va a perdonar, lo va a indultar y que él regresará a su puesto. No nos olvidemos que ellos habían sido acusados y por eso estaban en la cárcel. Pero José le está dando aquí una respuesta positiva de lo que él estaba viviendo. Te puedes imaginar que José le estaba diciendo al copero que iba a haber algo positivo para él, aunque las circunstancias de él no eran positivas. Muchas veces nos va a tocar a nosotros decirle las buenas noticias a otras personas, que con Dios tienen esperanza, que con Dios van a salir avantes, que Dios los perdonará, que Dios los transformará, que Dios hará cosas increíbles en medio de sus equivocaciones, en medio de las situaciones aún injustas de las cuales puedan ser acusados. Dios actuará a favor de ellos. Y José le pide algo aquí al copero. El versículo 14 al 15: yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos.
yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Entonces, vemos aquí a José usando sus dones. No nos olvidemos que él había soñado y que Dios le había hablado acerca del futuro a través de los sueños. Y aquí él está interpretando estos sueños, pero también está usando sus habilidades, sus dones para poder luchar por su libertad. Muchas veces nosotros estamos esperando que sea Dios el que haga las cosas. No, también nosotros tenemos que luchar. Nosotros queremos que la humanidad se salve, pero ¿cuánto estamos hablando de la gente que se vuelva a Dios? Nosotros adoramos a Dios, pero ¿cuánto estamos diciendo a la gente que venga a adorar a Dios junto con nosotros? Y aquí estaba José. Nosotros tenemos dones como los tenía José. José los puso al servicio de Dios para interpretar los sueños de estas personas. Piensa en los dones que tienes. ¿Los estás poniendo al servicio de Dios o solo a tu servicio? ¿Los estás poniendo al servicio de otras personas para glorificar a Dios o lo estás poniendo al servicio de otras personas donde no estás glorificando a Dios? ¿Estás usando tus dones, tus habilidades, tus talentos para que puertas se abran o solo estás esperando que Dios haga las cosas? Aquí José le pidió a este hombre que no se olvidara de él, que se recordara de él, que le ayudara. Y más adelante vamos a ver qué es lo que ocurrió. Vamos a continuar aquí hablando de los dones en el versículo 18 y 19. José respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. Bueno, aquí le está respondiendo también el copero, el panadero. El panadero se animó al ver que había sido positiva la respuesta, y él también le contó el sueño a José, y José dio la interpretación de su sueño. Él había soñado con 3 canastas, y en realidad esas 3 canastas significaban 3 días. Y entonces le da esa interpretación que no fue agradable. En el versículo 19 dice que el faraón mandaría que lo decapitaran y que lo colgaran de un árbol. Mira, para dar buenas noticias, mucha gente es animada a hacerlo, pero ¿qué tal para decir la verdad? Para confrontar, para retar a las personas. Aquí, aunque era algo adverso, José le dijo la verdad a este hombre. Mi pregunta es: ¿qué clase de cristianismo estás viviendo? ¿Un cristianismo profundo o un cristianismo superficial? El cristianismo profundo es cuando animas, cuando das buenas noticias, pero también cuando dices la verdad a las personas que te rodean. Un cristianismo superficial es cuando solamente dices cosas agradables para endulzar el oído de los demás, pero no para ayudarles espiritualmente si ves cosas que no están correctas en sus vidas. Por ejemplo, si ves a alguien que anda en pecado, te das cuenta, Dios te lo revela, pero te haces el de la vista gorda y que no se da cuenta de nada. Es más, inclusive puedes darte cuenta de las necesidades espirituales de otra persona y esa persona preguntarte qué piensas y decir todo está bien, todo. Inclusive podemos convertirnos en los que andamos repartiendo bendiciones por todos lados cuando no nos damos cuenta que personas están ofendiendo a Dios. Qué importante es ser sinceros. Mi pregunta es: ¿te das cuenta si alguien cercano a ti que llamándose hermano está hundido en pecado? ¿Le has dicho? ¿Le has advertido? Porque hoy podemos convertirnos en personas cae bien, solo decir cosas buenas, cosas bonitas. Pero ¿y qué tal decir la verdad a las personas? Hay personas que hoy se están hundiendo en pecado, hay personas que hoy están abandonando a Dios. ¿Le has dicho que no es la mejor decisión? ¿Le has dicho que medite en sus decisiones? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tipo de cristianismo queremos vivir? José mostró que era un hombre completamente íntegro, como el mensaje del día domingo. Le dijo la verdad al panadero. Y vamos al tercer punto, que se llama cumplimiento. En Génesis 40, versículo 20. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Bueno, podemos pensar aquí en la interpretación del sueño de José, tanto para el copero como el panadero, y les dijo: en 3 días ocurrirá algo. Y así fue. Dios cumple con su palabra, Dios cumple con su voluntad. Y nos damos cuenta que
en medio de la celebración de su cumpleaños, quizás por una costumbre, o quizás porque él quería hacer algo de justicia en ese momento, envió que llevaran al copero y llevaran al panadero enfrente de él para emitir un juicio. Entonces, solo imagínate el cumplimiento de Dios, que Dios bendijo a José con el cumplimiento de esto, llevando a estos dos hombres delante de la presencia del faraón. A mí me llama la atención porque Dios siempre va a cumplir su palabra, aunque parezca que se tarda. Muchas personas incluso a veces se burlan, no, es que Dios se tarda, es que Dios no cumple. Tarde o temprano Dios cumplirá su palabra. En el caso de personas que se vuelven a Él, hay buenas noticias. Dios es un Dios de compasión, de misericordia, de bondad, que quiere perdonar y que quiere perdonarnos. Ninguno de nosotros podría decir que Dios no es alguien que cumple su palabra, porque la ha cumplido en nosotros. A veces nos ha corregido y a veces nos ha perdonado con mucha misericordia. Y aquí nos damos cuenta, inclusive cuando hay cosas adversas, a veces uno puede usar la escritura para decirle a una persona, mira, el camino en el que estás no es un camino correcto. Lo que estás viviendo tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Es más, nosotros podemos ser enviados de Dios. Por ejemplo, una persona que vive en inmoralidad, se le puede estar predicando el mensaje y diciéndole, mira, arrepiéntete de ese pecado, arrepiéntete porque las consecuencias posiblemente las vas a pagar delante de Dios. Y esa persona dice, no me interesa, no me importa. Un día posiblemente le pegan una enfermedad como SIDA y entonces hasta ese momento reconoce que lo que le decías a través de la palabra de Dios era verdadero. Inclusive esa persona puede arrepentirse y ser perdonado por Dios, pero las consecuencias de su pecado, esas sí no las va a evadir. Si tiene SIDA, posiblemente va a morir de esa enfermedad. O sea, Dios hace milagros y creemos en eso. Pero también nos damos cuenta que Dios cumple con su palabra. Y aquí estaba tanto el panadero como el copero, estos dos jefes de estas dos profesiones, llegando delante de la presencia de Faraón. Y continúa aquí en el versículo 21 al 23. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del Faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Entonces vemos aquí el resultado de lo que José había interpretado. Dice que el jefe de los coperos lo volvió a restituir en su cargo y para que pusiera la copa de vino en las manos de Faraón. Fue algo positivo, es algo increíble. José había dicho que eso iba a ocurrir. No nos olvidemos que tanto el copero como el panadero habían sido acusados de algo por lo cual fueron a la cárcel. Mira, los dos, ninguno de los dos dijo yo sí hice algo, yo no hice algo. De hecho, eso es lo que vemos en las cárceles. La mayoría de personas en la cárcel dice que no hicieron nada. Tristemente, cuando salen en libertad, ¿qué es lo que ocurre? Vuelven a ser delincuentes. Tristemente eso es lo que pasa. Ya se sabe lo que dicen, pero en el caso del copero y el panadero estaban ahí en medio de José sirviéndoles, y nosotros no vimos que alguno de los dos dijera yo sí soy responsable de lo que pasó. Cada quien contó con sus sueños, pero el versículo 22 nos muestra una realidad. Dice, pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Mira qué aprendemos de todo esto. El jefe de los panaderos sí era responsable de lo que lo habían acusado. Por lo tanto, a él lo mandaron a ahorcar. Esta historia es un poco cruenta porque uno quisiera que los dos fueran libres, que los dos no tuvieran culpa y estuvieran otra vez al servicio del rey, como pasó con el copero. Pero cuando vemos el panadero uno dice, uy, ¿por qué pasó esto? Porque realmente la palabra de Dios se cumple. Y algo que ocurrió también es que el copero no se acordó de José, se olvidó de él por completo, dice la Biblia. Mira, tú y yo, siendo cristianos, vamos a pasar momentos de aflicción.
Y aún en esos momentos de aflicción, debemos de continuar sirviendo a Dios con nuestros dones, habilidades y talentos, sirviéndole en primer lugar a Dios y a las personas. Es evidente que muchas personas a las que les servimos se van a olvidar de lo que hemos hecho por ellos. Porque como cristianos y como parte de un pueblo de Dios, adoptamos a las personas, los amamos, oramos por ellos, nos alegramos en el perdón de sus pecados. Y muchas veces, o algunas de estas personas, un día volverán al mundo y se olvidarán de todo lo que les serviste. Es más, hoy puedes estar sirviendo y dentro de un tiempo vas a ver personas que ni siquiera se acuerdan de lo que has servido a Dios y a ellos. Pero nosotros no debemos de servir porque alguien nos lo recompense o nos lo diga. Debemos de servir porque esa es la esencia de lo que Dios quiere de nosotros como cristianos, que con nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, sirvamos a Él y le sirvamos a las personas, independientemente si un día nos agradecen, no nos agradecen. Todo esto sí queda en la presencia de Dios. Y lamentablemente aquí vemos que el panadero se olvidó de lo que José le había interpretado. Más adelante eso cambia, pero en este momento, en medio del cumplimiento, el copero le falló a José. Sin embargo, nunca le falló Dios a José. De la misma manera nosotros, nos pueden fallar nuestros familiares, nos pueden fallar en el trabajo, la sociedad, en la iglesia nos pueden fallar, pero nunca nos va a fallar Dios. Por lo tanto, debemos confiar en Dios en medio de cualquier situación y de cualquier adversidad. Concluimos con varias cosas. En primer lugar, que en medio de las aflicciones podemos seguir confiando en Dios. Dios nos ha dado dones, habilidades, talentos, los cuales podemos usarlos en los momentos de aflicción y en los momentos donde servimos a Dios en medio de su pueblo. Dios cumple sus promesas, podemos seguir confiando en Él, así como lo hizo José. En el tiempo oportuno, Él manifestará su voluntad. Tenemos una gran lección en este mensaje, que vale la pena confiar en Dios. José fue alguien que veíamos siempre la presencia de Dios. Posiblemente José no lo podía ver como lo vemos nosotros ahora que leemos este pasaje bíblico, que Dios siempre estaba ahí. Posiblemente José no lo veía como ocurre con nosotros, en medio de situaciones, aflicciones, o quizás en una vida normal de servicio a Dios. Muchas veces no vamos a ver a Dios ahí cerca de nosotros, pero lo que sí es cierto es que Dios, así como estuvo con José, también está con su amado pueblo que le sirve. Somos un pueblo maravilloso, un pueblo protegido, un pueblo bendecido por Dios, y normalmente vamos a enfrentar aflicciones, situaciones, vamos a servir a las personas. Las personas podrán defraudarnos, pero nunca Dios. Tarde o temprano la voluntad de Dios se manifestará en nuestras vidas. Si eres alguien que está sirviendo a Dios, a su pueblo y a las personas, continúa haciéndolo, porque esto es valioso, esto es un tesoro delante de la presencia de Dios. Si no estás usando tus dones, tus talentos, quiero decirte que estás desperdiciando tu vida espiritualmente, estás desperdiciando lo que Dios te dio, con lo que Dios te bendijo, para bendecir a otras personas. Así que es maravilloso enfrentar las adversidades, pero llenos de la presencia de Dios. Algo que debes de preguntarte es, al no servirle a Dios, al solamente pensar en mis propias necesidades, adversidades, ¿no será que estoy abandonando a Dios? ¿No será que lo estoy haciendo a un lado? Y cuando verdaderamente necesite, me preguntaré, ¿dónde estaba yo cuando Dios requería de mis servicios? Espero y confío en que cada uno de nosotros toma buenas decisiones, decisiones de honrar y glorificar a Dios. Un fuerte abrazo.